Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que os ha tenido completamente absortos. Plus no es evidencia de la existencia de Dios. Prepárense para un viaje fascinante. Un viaje que nos llevará desde la cosmología hasta la biología, pasando por la física e incluso la psicología, lo mejor. Explora cómo los descubrimientos científicos más recientes, muchos de ellos totalmente inesperados, podrían estar apuntando hacia la existencia de un creador. Lo que más me ha cautivado es que no se limita a ser un tratado teológico. Es una obra que nos sumerge en la historia de la ciencia, nos presenta las mentes brillantes que la han forjado, y esta se atreve a explorar la psicología de la creencia. Exacto, una mezcla explosiva sin duda. Antes de comenzar, aclaremos a qué se refiere el libro con Dios. ¿Se centra en alguna doctrina religiosa específica? En absoluto. El libro se enfoca en la idea de un Dios creador, la causa original del universo. Su argumento central es que los descubrimientos científicos, especialmente los del siglo XX y XXI, apuntan cada vez más a la necesidad de un creador. Y lo más intrigante es que muchos de estos descubrimientos fueron realizados por científicos que se declaraban ateos. Precisamente, ese detalle hace que la argumentación del libro sea aún más convincente. Empecemos, si te parece, con la teoría del Big Bang. Al principio esta teoría encontró mucha resistencia en la comunidad científica, sobre todo entre los científicos ateos. Es irónico, ¿verdad? La teoría fue desarrollada por un sacerdote católico, Georges Lemaitre, algo que, como te puedes imaginar, no sentó muy bien a muchos científicos ateos de la época. Cierto, pero la evidencia a favor del Big Bang es abrumadora. La radiación cósmica de fondo, el corrimiento a rojo de las galaxias. El libro recoge citas de científicos prominentes, tanto ateos como teístas, que reflexionan sobre las implicaciones del Big Bang. Como Stephen Hawking, por ejemplo. Intentó explicar la idea de un universo autocreado, sin un principio. Pero incluso otros ateos criticaron su teoría. Y esto nos lleva a otro punto crucial del libro, el ajuste fino del universo. El autor lo compara con a ganar la lotería todos los días. Me encanta esa analogía. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el ajuste fino? Básicamente, el universo parece estar increíblemente calibrado para la existencia de la vida. Si las constantes físicas o las leyes del universo fueran ligeramente diferentes, la vida tal y como la conocemos sería imposible. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Piensa en la fuerza electromagnética. Si su intensidad fuera ligeramente distinta, los átomos no podrían formarse, y por lo tanto tampoco existirían las estrellas ni los planetas, o la proporción de masa entre protones y neutrones, un mínimo cambio en esa proporción, y el universo estaría desprovisto de hidrógeno, un elemento esencial para la formación de estrellas y agua. Y no olvidemos el papel crucial de Júpiter, que actúa como un escudo cósmico, que protege a la Tierra de los impactos de asteroides. Exacto. El libro también menciona el cálculo realizado por el físico Roger Penrose, ganador del Premio Nobel, que demuestra la asombrosa improbabilidad de un universo con una entropía tan baja como la nuestra, una condición indispensable para la vida. Es decir, que las probabilidades de que este universo exista por puro azar son Infinitesimalmente pequeñas. Impresionante. Y luego está la mecánica cuántica, con su incertidumbre inherente, que desafía la visión determinista del materialismo. Totalmente. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, implica que los eventos a nivel cuántico no están predeterminados. Esto abre la puerta a la posibilidad de que exista algo más allá de lo puramente material. ¿Y cómo conecta el libro esto con la idea de un creador? Si nuestras decisiones no son simplemente el resultado de procesos físicos predeterminados, ¿no sugiere eso la existencia de algo más? El libro plantea la idea de un Dios que no nos obliga a nada, sino que nos permite elegir libremente. Y hablando de principios y finales, el libro también aborda la teoría del universo cíclico, la idea de que ha habido infinitos Big Bangs y Big Crunches. Una teoría que tiene sus defensores dentro de la comunidad científica, ¿no? Sí, pero el libro la refutó utilizando la proporción de luz estelar a radiación cósmica de fondo. Concluye que el universo tuvo un principio definido. Lo que me parece fascinante es que ya en el siglo VI, el filósofo Juan Filópono argumentaba en contra de un pasado infinito, siglos antes de la cosmología moderna. Una muestra más de que la mente humana siempre ha buscado respuestas a las grandes preguntas. Y hablando de grandes mentes, no podemos olvidarnos de Kurt Gödel, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, y sus famosos teoremas de incompletitud. ¿Cómo encajan sus teoremas en la argumentación del libro? Sus teoremas demuestran que cualquier sistema formal de matemáticas siempre contendrá afirmaciones verdaderas, que no se pueden probar dentro de ese mismo sistema. Esto apunta a la existencia de una mente que está más allá del universo material, una mente capaz de comprender verdades que son inaccesibles a cualquier sistema formal. ¿Podrías explicarlo de una forma más sencilla para aquellos que no somos matemáticos? Imagina la paradoja de Pinocho. Si Pinocho dice, mi nariz está creciendo ahora mismo, ¿es esa afirmación verdadera o falsa? Ajá. Si su nariz está creciendo, la afirmación es verdadera.
pero si dice la verdad, su nariz no debería crecer. ¿Es una paradoja? Exactamente. Esta paradoja ilustra cómo existen verdades que no se pueden demostrar dentro de un sistema, lo que sugiere la existencia de algo más allá de ese sistema. El libro conecta esta idea con la de una mente superior, un Dios que puede comprender verdades que no son inaccesibles a nosotros. Y ahora, si te parece, adentrémonos en uno de los temas más complejos y controvertidos, el origen de la vida. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cuál es la postura del libro sobre la posibilidad de que la vida surja de la no vida a través de procesos aleatorios? El libro es bastante categórico al respecto, lo considera imposible. Destaca el fracaso de los experimentos que han intentado recrear las condiciones de la sopa primordial y la falta de una explicación naturalista plausible para el origen del ADN y las proteínas. Incluso científicos ateos como Francis Crick, co-descubridor de la estructura de ADN, reconocieron este problema. De hecho, Crick propuso la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida en la Tierra fue sembrada por una inteligencia extraterrestre. Imagínate. Increíble. ¿Y qué dice el libro sobre los cálculos de probabilidad que sugieren que la formación aleatoria de una célula es prácticamente imposible? El libro utiliza esos cálculos para demostrar lo improbable que es el ensamblaje aleatorio de incluso una sola célula. Menciona cómo Richard Dawkins intenta refutar este argumento con afirmaciones estadísticamente dudosas sobre la cantidad de planetas que podrían albergar vida en el universo. Afirmaciones que el libro desmonta eficazmente. Pero no nos quedemos solo en las probabilidades. Hablemos del proyecto Genoma Humano y lo que nos ha enseñado sobre la complejidad del ADN. Una auténtica revolución científica. ¿Qué ejemplos utiliza el libro para ilustrar la enorme cantidad de información codificada en el genoma humano? Imagina que te pasas 31 años de tu vida leyendo en voz alta sin parar, letra por letra el código genético humano. Esa es la cantidad de información que contiene nuestro ADN según el libro. Alucinante. ¿Y a qué conclusión llega el libro con respecto al diseño del ADN? El libro argumenta que el intrincado diseño del ADN, su interdependencia con las proteínas y la compleja maquinaria de la célula apuntan a la existencia de un diseñador inteligente. Un argumento que sin duda generará mucha controversia. Pero si estas evidencias son tan claras, ¿por qué no todos los científicos son teístas? Esa es la pregunta que el libro aborda en uno de sus capítulos más intrigantes. Explora las razones psicológicas que podrían llevar a algunos científicos, a pesar de la evidencia, a seguir defendiendo el ateísmo. El libro explora el miedo, el orgullo y el deseo de autonomía como posibles motivadores del ateísmo, y también habla de cómo en algunos casos la presión social y el miedo a las represalias profesionales pueden llevar a algunos científicos teístas a ocultar sus creencias. Es fascinante cómo el libro se adentra en la psicología que hay detrás de la resistencia a la idea de un creador. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esos motivadores del ateísmo? Claro, empecemos por el miedo. Algunas personas pueden sentir temor ante las implicaciones de aceptar la existencia de Dios, como la posibilidad de un juicio final o la responsabilidad ante un ser superior. Es comprensible, ¿no crees? Desde luego, la idea de rendir cuentas ante una entidad superior puede resultar intimidante. Exacto, pero el libro argumenta que ese miedo no debería impedirnos buscar la verdad. Pasemos ahora al orgullo. El libro lo describe como el deseo de ser el centro del universo, de no tener que responder ante nadie. En el fondo, es una resistencia a aceptar que hay algo más grande que nosotros mismos. Es como si la idea de un creador amenazara a nuestro ego, ¿no? Precisamente el libro argumenta que esa postura no solo es intelectualmente deshonesta, sino que nos impide experimentar la plenitud de la vida. Y por último tenemos el deseo de autonomía. El libro sugiere que algunas personas rechazan la idea de un creador porque la asocian con la pérdida de libertad, creen que si Dios existe, entonces no somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Es una visión un tanto reduccionista de la libertad, ¿no te parece? Como si la libertad consistiera únicamente en hacer lo que nos venga en gana. Totalmente de acuerdo. El libro argumenta que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos plazca, sino en elegir el bien, en vivir en armonía con nuestra naturaleza y nuestro propósito. Y esa libertad solo es posible en relación con un creador que nos ama y desea que seamos libres. Es una idea interesante. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir lo que nos acerca a nuestro verdadero potencial. Exacto. El libro también analiza la teoría de la evolución, diferenciando entre la teoría en sí misma y el evolucionismo como ideología. Argumenta que la teoría de la evolución como explicación de la diversificación de las especies es compatible con la idea de un creador. Lo que cuestiona son las interpretaciones materialistas y ateas que se han derivado de la teoría. ¿Podrías explicarnos esa diferencia entre evolución y evolucionismo? Claro, la teoría de la evolución, como la presentó Darwin, describe cómo las especies cambian a lo largo del tiempo a través de la selección natural. Esto no implica negar la existencia de un creador.
De hecho, el propio Darwin, al menos en sus primeras obras, no era ateo. El evolucionismo, en cambio, va más allá y pretende explicar la vida y la conciencia únicamente en términos materialistas, negando cualquier tipo de diseño o propósito. Y el libro argumenta que el evolucionismo no puede explicar la complejidad de la vida. ¿No es así? Exactamente, utiliza el ejemplo del ojo humano, su complejidad y funcionalidad son tan asombrosas que resulta difícil explicar su desarrollo únicamente a través de procesos aleatorios. ¿Y qué dice el libro sobre el diseño inteligente? Lo menciona como una teoría que merece ser considerada, aunque no profundiza en sus argumentos, reconoce que el diseño inteligente plantea preguntas interesantes sobre la complejidad de la vida, pero también señala que no es una teoría completa. Ya veo, volviendo al tema de la evolución, ¿cómo se explica entonces la enorme diversidad de la vida en la Tierra? ¿Cómo se puede conciliar la idea de un creador con los millones de especies que han existido y que existen? El libro no pretende dar respuestas definitivas a todas las preguntas, pero sugiere que la evolución podría ser el mecanismo que Dios ha utilizado para crear la diversidad de la vida. Como una herramienta, por así decirlo. Exacto. La idea es que Dios, en lugar de crear cada especie individualmente, habría creado un universo con leyes y procesos que permiten la evolución de la vida. Sería una especie de evolución guiada. Podremos decirlo así, el libro no entra en detalles sobre cómo se produciría esa guía divina, pero sugiere que la ciencia no puede descartarla por completo. Es un enfoque interesante. En lugar de ver la evolución y la creación como ideas opuestas, se propone la posibilidad de que la evolución sea el método que Dios ha elegido para llevar a cabo su plan. Precisamente el libro nos invita a ampliar nuestra perspectiva y considerar la posibilidad de que la ciencia y la fe no sean necesariamente incompatibles. Y hablando de ampliar nuestra perspectiva, me ha llamado mucho la atención la sección del libro que explora las razones por las que algunos científicos, a pesar de la evidencia, se mantienen ateos. Es una sección que invita a la reflexión, ¿verdad? Totalmente. Habla del miedo, el orgullo y el deseo de autonomía como posibles motivadores. ¿Podías hablarnos un poco más de cada uno de ellos? Claro, empecemos por el miedo. El libro sugiere que algunas personas temen las implicaciones de aceptar la existencia de Dios, como la posibilidad de un juicio final o la responsabilidad ante un ser superior. Es un miedo comprensible, ¿no crees? Sí, la idea de rendir cuentas ante una entidad superior puede resultar intimidante. Exacto, pero el libro argumenta que ese miedo no debería impedirnos buscar la verdad. ¿Y qué hay del orgullo? El libro lo describe como el deseo de ser el centro del universo, de no tener que responder ante nadie. Es una resistencia a aceptar que hay algo más grande que nosotros mismos. Es como si la idea de un creador amenazara nuestro ego. Precisamente el libro argumenta que esa postura no solo es intelectualmente deshonesta, sino que también nos impide experimentar la plenitud de la vida. Y por último, el deseo de autonomía. El libro sugiere que algunas personas rechazan la idea de un creador porque la asocian con la pérdida de libertad. Piensan que si Dios existe, entonces no son libres para tomar sus propias decisiones. Es una visión un tanto reduccionista de la libertad, ¿no? Como si la libertad consistiera únicamente en hacer lo que nos venga en gana. Totalmente de acuerdo. El libro argumenta que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos plazca, sino en elegir el bien, en vivir en armonía con nuestra naturaleza y nuestro propósito. Y esa libertad solo es posible en relación con un creador que nos ama y desea que seamos libres. Es una idea interesante. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir lo que nos acerca a nuestro verdadero potencial. Exacto. El libro también menciona el fenómeno de la autocensura entre los científicos teístas. ¿A qué te refieres? A que muchos científicos que creen en Dios no se atreven a expresarlo públicamente por miedo a las represalias de sus colegas ateos. Es decir, que existe una especie de discriminación contra los científicos teístas. El libro cita algunos casos que sugieren que sí que hay una presión para mantener la ciencia libre de cualquier influencia religiosa, incluso cuando la evidencia apunta en esa dirección. Es una situación bastante paradójica si tenemos en cuenta que la ciencia se basa en la búsqueda de la verdad sin importar a dónde nos lleve. Precisamente el libro argumenta que esa actitud dogmática no solo perjudica a la ciencia, sino que también crea un clima de intolerancia y falta de libertad intelectual. Un clima que, según el libro, se extiende a la sociedad en general. Exacto. El libro argumenta que el ateísmo, al negar la existencia de Dios y de un orden moral objetivo, crea un vacío que lleva a la infelicidad, al relativismo moral y a la pérdida de sentido. ¿Y qué evidencias presenta el libro para apoyar esa afirmación? Cita datos de encuestas que muestran que las personas religiosas tienden a ser más felices y a tener una mayor esperanza de vida que los ateos. Datos que, por supuesto, pueden ser interpretados de diferentes maneras. Claro, pero el libro argumenta que la correlación entre la fe y la felicidad es significativa y lo relaciona con la necesidad humana de trascendencia, de encontrar un sentido a la vida que vaya más allá de lo material.
Una necesidad que el ateísmo no puede satisfacer. Exactamente, el libro argumenta que el ateísmo, al reducir al ser humano a una mera colección de átomos, lo priva de su dignidad, de su propósito y de su esperanza, y eso inevitablemente conduce a la desesperación y al nihilismo. Es un panorama bastante sombrío. Sí, pero el libro no se limita a criticar el ateísmo, también presenta una visión esperanzadora basada en la idea de que Dios no solo existe, sino que se preocupa por los otros y que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Una visión que contrasta con la imagen fría y distante del universo que suele presentar la ciencia moderna. Exacto. El libro argumenta que la ciencia, a pesar de sus grandes logros, no puede responder a todas las preguntas, especialmente a las que se refieren al sentido de la vida, al origen del mal, al destino final del ser humano. ¿Y aquí es donde entra la fe? Precisamente, el libro argumenta que la fe no es una negación de la razón, sino una forma de conocimiento complementario que nos permite acceder a verdades que están más allá del alcance de la ciencia. Una visión que coincide con lo que hemos comentado al principio, la necesidad humana de trascendencia, de buscar algo que dé sentido a nuestra existencia. Exacto. Y el libro argumenta que esa búsqueda nos lleva inevitablemente a Dios. Una conclusión que sin duda generará debate. Sí, pero el libro no pretende imponer sus conclusiones, sino invitar al lector a reflexionar, a cuestionar sus propias creencias, a buscar la verdad con mente abierta. Una invitación que en un mundo cada vez más polarizado me parece fundamental, y ahora adentrándonos en un tema que me ha dejado pensando. El libro menciona el concepto del teísmo intuitivo. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Claro, el teísmo intuitivo se refiere a la idea de que los seres humanos tenemos una predisposición natural a creer en Dios. El libro cita estudios que demuestran que incluso los niños pequeños tienen una intuición de que el mundo ha sido creado por un ser inteligente. Es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Pero es algo cultural o genético. ¿De dónde proviene esa intuición? El libro sugiere que podría ser una combinación de ambas cosas. Por un lado, todos nacemos en un mundo con una larga historia religiosa lleno de mitos y leyendas que hablan de dioses y de la creación. Pero por otro lado, también parece haber una base cognitiva para la creencia en Dios. ¿A qué te refieres con base cognitiva? Nuestra mente está diseñada para buscar patrones, para encontrar causas y efectos. Cuando observamos la complejidad del mundo, la precisión de las leyes físicas, la maravilla de la vida, nuestra mente busca una explicación, y la explicación más intuitiva es que todo esto ha sido creado por un ser inteligente. Es decir, que la creencia en Dios es la explicación más lógica para el mundo que nos rodea. Podríamos decirlo así, el libro argumenta que la hipótesis de Dios es la que mejor explica la evidencia que tenemos. Es una perspectiva interesante si nuestra mente está diseñada para buscar explicaciones, y la existencia de un creador ofrece la explicación más completa y satisfactoria. Entonces quizás esa predisposición a creer en Dios sea algo innato en nosotros. Exactamente, el libro nos invita a considerar esa posibilidad de explorar esa intuición que parece estar presente en lo más profundo de nuestro ser. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas, a abrirnos a la posibilidad de que exista algo más grande que nosotros mismos. Y en ese espíritu de búsqueda creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos explorado hasta ahora en la tercera parte de nuestro Deep Dive. Profundizaremos en algunos de los aspectos más controvertidos del libro, como la relación entre la fe y la felicidad y la visión del ateísmo, como una filosofía que puede conducir a la desesperación. No te lo pierdas. Retomando nuestra inmersión en Zooplus, nuevas evidencias de la existencia de Dios. Nos adentramos ahora en un terreno que a muchos puede resultarles controvertido: la relación entre la fe y la felicidad. El libro plantea una idea que a primera vista podría parecer paradójica, que el ateísmo, a pesar de presentarse como una visión racional y liberadora, en realidad puede conducir a la infelicidad y la pérdida de sentido. Es una afirmación que sin duda invita a la reflexión. El libro argumenta que el ateísmo, al negar la existencia de Dios y de un orden moral objetivo, crea un vacío existencial que puede llevar a la desesperación y al nihilismo. ¿Y qué tipo de evidencias presenta el libro para respaldar esa afirmación? ¿Hay datos concretos que sugieran que las personas ateas son menos felices? El libro cita datos de diversas encuestas que muestran una correlación interesante. Las personas religiosas tienden a reportar mayores niveles de felicidad, tienen una mayor esperanza de vida, se sienten más satisfechas con sus relaciones personales y demuestran una mayor resiliencia ante las adversidades. Claro. Es importante recordar que la correlación no implica causalidad. Podría haber otros factores que expliquen esa diferencia en los niveles de felicidad, ¿no? Por supuesto. Es un tema complejo, con múltiples variables. Sin embargo, el libro argumenta que la correlación entre la fe y la felicidad es demasiado significativa como para ignorarla, y la relaciona con la necesidad humana de trascendencia, esa búsqueda de un sentido que vaya más allá de lo material.
de un propósito que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos. Una necesidad que la religión parece satisfacer, mientras que el ateísmo, al menos desde la perspectiva que plantea el libro, no puede colmar. Exactamente. El libro plantea que la religión va a ofrecernos una visión del mundo que incluye a Dios, un propósito para nuestra existencia y una esperanza para el futuro. Nos proporciona una base sólida para la felicidad y el bienestar. Es una visión que contrasta con la imagen fría y determinista del universo, que a menudo nos presenta la ciencia moderna. Cierto. Pero el libro no busca negar la validez de la ciencia. Lo que argumenta es que la ciencia, a pesar de sus grandes logros, no puede responder a todas las preguntas, especialmente a las que se refieren al sentido de la vida, al origen del bien y del mal, o al destino final del ser humano. Hay preguntas que se escapan al ámbito de lo empírico, preguntas que nos interpelen en un nivel más profundo. Y es ahí donde entra la fe, como una forma de conocimiento complementaria a la razón. Precisamente. El libro defiende que la fe no es una negación de la razón, sino una forma de conocimiento que nos permite acceder a verdades. Verdades que están más allá del alcance de la ciencia. Verdades que nos dan esperanza, consuelo y fortaleza para afrontar las dificultades de la vida. Verdades que, en última instancia, nos conducen a Dios. A un Dios que no es un ser distante e indiferente, sino un Padre amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros. Un Dios que nos creó por amor y que nos llama a vivir en una relación personal con Él. Tras este apasionante recorrido por las ideas que propone Werther o las evidencias de la existencia de Dios, ¿con qué nos quedamos? Con la certeza de que la ciencia, la razón y la fe no son enemigas, sino que pueden complementarse y enriquecernos mutuamente. Con la convicción de que el ser humano tiene una sed de trascendencia, que solo puede ser saciada por Dios. Y con la esperanza de que a pesar de las dudas, los miedos y las incertidumbres, la verdad, la belleza y el amor siempre prevalecerán. Así es, y con esa esperanza nos despedimos de ustedes, invitándolos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad, con mente abierta y corazón dispuesto. Hasta la próxima inmersión a la próxima.